Te voy a mostrar 5 patrones mentales que frenan a los emprendedores sin que se den cuenta. Y si te sentís identificado con alguno de estos, no te preocupes, porque el primer paso para cortarlo es precisamente detectarlo. Primero que nada, mi nombre es Bárbara Rajo y soy consultora de negocios. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas y que me lo dejes en comentarios. La idea de estos patrones es que precisamente los pienses, los escuches y veas si se aplican a vos. Si te sentís identificado con alguna de estas cosas, lo bueno es que podés cambiarlo. La mayoría de estos patrones son aprendidos precisamente por nuestra historia, nuestra cultura, nuestras experiencias, lo que nos dijeron acerca de nosotros, los empezamos a formar y aunque estén muy instalados, siempre se pueden cambiar. El primero de esos patrones es cuando esté listo, lo lanzo. Esto, el problema que tiene es que puede ser eterno. Obviamente uno no va a lanzar un producto o una marca o un negocio si no tiene cimientos o estructura mínima viable. Pero esperar a que esté todo absolutamente terminado, lo único que hace es ir postergando y postergando ese lanzamiento en busca de una seguridad que quizás nunca llegue. Creer que esta postergación es únicamente una responsabilidad es un poco naif, porque muchas veces esta postergación tiene que ver con el miedo a empezar. Y la realidad es que ningún negocio crece, ningún negocio va a escalar, ningún negocio se va a consolidar si no se lanza. El siguiente patrón es todo o nada. Esto se ve típico. Si no puedo invertir todo el dinero que es necesario, no empiezo. Si no voy a dedicarme a full a esto, no lo hago. Si no voy a poder hacerlo bien, no lo hago. Y esto se ve en emprendimientos como en gente que también te dice, ay no, yo para hacer este hobby así medio pelo no lo hago. Y uno no tiene en cuenta que hacer las cosas, aunque sea en baby steps, es mejor que no hacerlas. La mayoría de los negocios, la mayoría de los emprendimientos no se hacen en un tirón. La mayoría se hacen de a poco, se van lanzando, se van ajustando, se van haciendo a medida que uno va pudiendo. En especial si contás con recursos limitados, ya sea tiempo o dinero. Esto lo que hace es que tengas que ir haciéndolo de a poco y está bien. Es preferible hecho que perfecto y es preferible hecho con poco que no hecho a la espera de mucho. Acá es clave que recuerdes que ir avanzando de a poco, pero de forma constante, es mucho mejor que avanzar mucho o de forma muy perfecta de forma esporádica. El siguiente patrón es la comparación paralizante y esto lo vemos muchísimo. Hoy en día con las redes sociales tenemos muchísimas ventajas, pero también tenemos desventajas. Una de ellas es esto de la competencia. Y esto incluso estoy haciendo un programa que hablábamos de esto hoy en día y me quiero extender un poquito más, porque cuántas veces nos comparamos con la competencia, porque hacemos un benchmarking, porque decimos, bueno, hay que entender lo que está haciendo el otro y no nos damos cuenta de que estamos en distintas etapas del negocio, distintos procesos, distintos momentos personales, venimos de distintas situaciones. Todo eso obviamente va a influir en los resultados que vos tenés y los resultados que tiene el otro. A ver, cuando vemos una red social, cuando vemos lo que el otro está haciendo, muchas veces tiene que ver con un recorte de la realidad, tiene que ver con lo que el otro está decidiendo mostrar. Es como si fuese una edición de la vida o del proyecto o del negocio que está queriendo mostrar. No va a mostrarte la cantidad de tiempo que invirtió, las malas decisiones que tomó, el tiempo que estuvo para validar esa idea, el tiempo que estuvo para armar ese packaging o para lograr un sistema de ventas. No te lo va a mostrar, no vas a ver eso. Vos lo único que estás viendo son los resultados y los resultados que te quiere mostrar. Entonces, compararte con eso muchas veces genera frustración, genera enojo, te genera una sensación paralizante porque sentís que ¿para qué lo vas a hacer? O sentís que los pasos que vos estás dando son mínimos comparados con eso que estás tomando de referencia, cuando en realidad esa comparación la tenés que hacer con vos. Esa comparación la tenés que hacer con tu negocio hace 6 meses, con tu mentalidad de hace 6 meses. Es la única comparación que sirve porque estás tomando de referencia el mismo lugar. Incluso a veces ese consejo hay que tomarlo con pinzas. Por ejemplo, a mí me pasó que yo el año pasado fui mamá. Entonces, obviamente yo no puedo tomar de referencia un año que fue completamente diferente al resto de los años. Un año donde estuve con un bebé recién nacido, un año donde estuve amamantando, un año donde estuve en parcialmente de licencia. Obviamente los resultados de mi año no fueron iguales que los del año anterior. Y está bien, hay que ser coherentes con las medidas de comparación que tenemos. El siguiente patrón es la trampa de estar ocupado. Y acá hago un mea culpa porque yo soy la primera.
Me cuesta muchísimo a veces romper ese patrón. Me pongo a hacer tareas, me pongo a perder tiempo, entre comillas, haciendo cosas que quizás sí son necesarias, pero no son indispensables, o quizás sirven, pero no mueven tanto la aguja. Estar todo el día editando stories, estar todo el día haciendo un análisis de la competencia, estar todo el día revisando mails, son cosas que probablemente no te van a generar un cambio o un crecimiento de negocio. Tus tareas, aunque hay cosas que hay que hacerlas, porque obviamente necesitas un canal de marketing, obviamente necesitas un canal de comunicación con tu audiencia, necesitas ponerte al día con las respuestas, necesitas avanzar con tareas operativas, pero también tenés que crear activos, tenés que decidir y tenés que saber cuándo postergar tareas, cuándo automatizarlas, cuándo delegarlas. Y en función de eso, no es necesario que tu agenda esté todo el día a tope. Simplemente que sepas organizar entre prioridades y urgencias. El siguiente patrón es no soy bueno para. Complete con su idea. Ventas, finanzas, matemáticas, estadísticas, Instagram, redes sociales, lo que vos quieras usar, acá lo puedes poner en ejemplo. Y les voy a contar un ejemplo personal que tiene que ver con que, por ejemplo, cuando yo en la secundaria elijo la orientación, me escapo completamente de la que estaba orientada a administración de empresas y contabilidad. Incluso yo no estudio esa carrera, estudio publicidad porque en mi cerebro era mala en matemática, eran malas los números. En mi cerebro eso era algo que no era bueno, no era mi fuerte, no me gustaba. Muchos años después, cuando empiezo a trabajar en empresas, cuando empiezo a hacer reportes, cuando empiezo a meterme en lo que era estadísticas, reporting y demás, me doy cuenta que al contrario, que tenía una facilidad. No la había encontrado, no había podido poner todo lo que había aprendido en el colegio en su momento en práctica y por ende no le encontraba un sentido. Pero una vez que lo ordené, pude hacerlo. Y no solamente eso, sino que me resultó relativamente fácil. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no todos nacemos sabiendo, que a veces tu experiencia previa con algo puede haber sido negativa, lo cual te condiciona. A veces tenemos más facilidades para ciertas cosas que con otras, entonces eso hace que también obviamente siempre hasta nos orientemos o trabajemos por ciertas verticales. Y eso muchas veces nos termina paralizando a la hora de emprender. Si vos querés crear un negocio, no puedes dejar una parte de lado. No puedes decir las finanzas yo no las miro. No puedes decir no, el marketing no es mi problema, excepto que trabajes con un socio. Sino, incluso delegándola es un riesgo muy, muy alto. ¿Por qué? Porque aunque sea algo tenés que entender. Por lo menos tenés que saber de qué estás hablando. Por lo menos tenés que tener una idea general. Si no, corres el riesgo de que todo tu negocio crezca y esa parte quede completamente atrasada y tarde o temprano te va a generar un dolor de cabeza. Incluso puede desencadenar en que tu negocio termine cerrando. Si vos te detectás con esta falencia, si vos decís, che, yo quiero tener un negocio que escale y no sé nada de números, bueno, lo que tenés que hacer es ponerte a estudiar. Lo que tenés que hacer es mejorar en eso. Si sentís que sos malo hablando, si sentís que no podés hablar en cámara, pero sabés que tenés que hacerlo porque, no sé, tu negocio lo necesita, hacete un curso de oratoria, hacete un curso de stand-up, lo que vos gustes. Pero hay maneras de aprender, hoy en día hay muchísimas alternativas y te aseguro que eso es lo mejor que puedes hacer para tu negocio. Esas debilidades que tenés internas, intentar acercarlas lo más posible a números que te sirvan. Y el último, que en realidad este ya no venía incluido, es un bonus, es pedirle a todo el mundo permiso. ¿Cuántas veces nos encontramos como emprendedores pidiendo permiso a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestra familia, contando así, como diciendo, voy a hacer esto, estoy pensando, escuchando opiniones, cuando en realidad la única persona que tiene que tomar esa decisión sos vos? Obviamente, si es tu decisión, puede impactar en una economía familiar, obvio que lo vas a hablar, pero el decidir emprender tiene que ver muchas veces con una vocación, tiene que ver con un propósito, con el deseo de cumplir un propósito. Y eso no es postergable, eso no es negociable. Yo cuando decido dejar mi negocio y empezar a emprender, o dejar mi trabajo en relación de dependencia y empezar a emprender, fue toda una revolución familiar porque la mayoría de la gente me decía, estás loca, tenés un buen trabajo, tenés un cargo, sos de extrema confianza de los directores de la empresa, ¿por qué dejarías eso? ¿Por qué dejarías todo lo que lograste para arrancar por algo propio? Y yo decía, porque yo no me siento ahí. Porque yo necesito, me lo pide el cuerpo. Y eso era una decisión que tenía que ver conmigo. No podía negociarla con otra persona. Entonces, tengan en cuenta eso. Hay decisiones que solo ustedes las pueden responder. Solo ustedes las pueden tomar. Y aunque el consejo externo tiene un valor, en especial si es un consejo criterioso de alguien que es con expertise, la decisión final siempre va a ser tuya. Los patrones mentales no se cambian de un día para el otro, pero sí se pueden cambiar con trabajo, reconociéndolos,
dándote cuenta cuándo lo estás repitiendo, detectar cuáles son esas frases, esos momentos donde vos repetís ese patrón, detectarlo y intentar empezar a cortarlos, es decir, y empezar a terminarlos, empezar a no sumarte a ese patrón. Esto obviamente es un trabajo que lleva tiempo, pero te aseguro que cuando te liberás de ese patrón y de repetir una y otra vez las mismas cosas, tu energía se encausa y los avances empiezan a ser muchísimo más rápido. Contame en comentarios si te sentís identificado con alguno de estos patrones y si llegaste hasta acá, te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo habías hecho.